Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir con parasitosis intestinales, que son las parasitosis intestinales, son enfermedades olvidadas, ocultas o directamente desatendidas. Veremos el enfoque terapéutico de las parasitosis intestinales. Bueno, una definición de Cowrie, del doctor Cowrie en 1948, es que todo ser vivo, animal o vegetal, que pasa una parte o la totalidad de su existencia en el exterior o en el interior de otro ser vivo más importante que él, a expensas del cual se nutre, causándole aparentes o inaparentes síntomas. Otra definición del doctor Ramón Carrillo es que se utiliza el término de enfermedades reemergentes cuando en realidad muchas veces se utiliza este término para no reconocer que se tratan de enfermedades olvidadas u ocultas. Las enfermedades desatendidas son un grupo de enfermedades parasitarias y otras enfermedades infecciosas que generalmente se caracterizan por la inversión históricamente baja del sector farmacéutico y que principalmente afectan a los grupos menos privilegiados de la sociedad. Los parásitos intestinales son microorganismos productores de enfermedades que, frente a la miseria, la pobreza, el hambre y la perversidad del poder, son unas pobres causas. Clasificación de los parásitos intestinales. Se clasifican en protozoarios y helmintos. Los protozoarios son organismos unicelulares, trofozoitos o quistes, tienen un tamaño microscópico y dentro de este grupo está la entamoeba histolítica, Giardia lamblia, es un protozoario, el Balantidium coli, el Blastocystis hominis y los coccidios. Los helmintos son pluricelulares, metazoarios, huevos, larvas, adultos, microscópicos y macroscópicos. Los helmintos dentro de los helmintos están los gusanos chatos y los gusanos cilíndricos. Los gusanos chatos son los cestodes, los trematodes, la Taenia saginata, la Taenia solium y el Diphyllobotrium sp. Y los gusanos cilíndricos son los nematodes, el Ascaris lumbricoides y el Enterovirus vermicularis. Los mecanismos de transmisión, bueno, tenemos uno es por infección por fecalismo, 2, infección por hábito carnívoro, 3, infección por ciclo ano-mano-boca, 4, infección por la piel y 5, inversión por vectores. La epidemiología, bueno, tenemos que Cuba, por ejemplo, tiene un 50,7% de prevalencia y bueno, polinfectados con Giardia lamblia, con Ascaris. Después le sigue, bueno, tenemos Córdoba, Bransen con un 79%, el Chaco con un 86% de prevalencia, Empedrado, Corrientes 52% y en Corrientes Capital no hay registros de la prevalencia de infectados con parásitos. El perfil epidemiológico de una población con diagnóstico de enteroparasitosis. Bueno, se hizo un perfil epidemiológico que es agua potable en el domicilio, si tienen baño instalado, solamente la mitad, si tienen red cloacal, solamente el 20% tenía red cloacal, contacto con la tierra, el 93% tenía contacto con la tierra. Los síntomas clínicos, el prurito anal, que es el principal síntoma clínico, el 50 y casi el 60% tenía ese síntoma. Dolor abdominal recurrente, el 50%, anorexia, 31,7%, alteraciones de la conducta, 25,6%, alteraciones de la piel, 18,2%, anemia, 19,5%,
y flujo vaginal 15,1. Muy bien. La infección por protozoos, la infección por el mintos fue del 58,8%, es la más alta. Y la infección por protozoos fue del 41,4%, así que están parejos. Muy bien. La sintomatología de las parasitosis intestinales. Tenemos síntomas generales como alteraciones del apetito, aberración del apetito, pérdida de peso corporal y otros síntomas generales como cefalea, astenia, adinamia y fiebre. Los síntomas digestivos son alteración del tránsito intestinal, dolor abdominal, meteorismo y complicaciones quirúrgicas. Bueno, el síndrome gastrointestinal consiste puede ser diarrea acuosa producida por Giardia lamblia, la Dienta moeba fragilis, Isospora belli y el Cryptosporidium. La diarrea mucosanguinolenta está provocada por la entamoeba histolítica y el Balantidium coli. También el síndrome de mala absorción está provocado por la Giardia lamblia, la Isospora belli, Cryptosporidio y Strongyloides y Latum. Y tenemos también el síndrome del colon irritable, que es producido también por Giardia lamblia, entamoeba histolítica y Blastocystis hominis, y manifestaciones gastrointestinales y eventual eliminación de las formas parasitarias, o sea que se ven los gusanitos o el parásito dentro de la materia fecal expulsada, son la Taenia solium, la Taenia saginata, el Latum, el Hymelopelis nana, el Ascaris lumbricoides y el Enterovirus vermicularis. Con respecto al síndrome hepatobiliar, tenemos, por ejemplo, la producción de una masa quística hepática es característico del Echinococcus granulosus y de la entamoeba histolítica. Otra es la colangitis supurada y recurrente, que es de la fasciola hepática y el Ascaris lumbricoides, y la hipertensión portal y varices por fibrosis hepática, tenemos el esquistosoma manzoni. Después tenemos el síndrome pulmonar. El síndrome pulmonar puede ser un infiltrado pulmonar con eosinofilia, y entonces esto es provocado principalmente por el parásito Ascaris lumbricoides o el Ancylostoma duodenale, el Necator americano, Stercoloides stercolaris, Toxocara y Schistosoma. Y la disnea con neumonitis bilateral intersticial está producido por el Cryptosporidium. El síndrome dermatológico es prurito anal, por ejemplo, que está provocado generalmente por el parásito Enterovirus vermicularis. También otro síndrome dermatológico es el prurito del nadador, que es producido por el quistosoma, y reacción eruptiva, que es producido por el Ancylostoma duodenale, el Necator americanus y el Stercoloides stercolaris. El síndrome neurológico, tenemos la masa cerebral, puede producir una masa cerebral, generalmente está producida por el parásito entamoeba histolítica y Strongyloides stercolaris, y también puede haber encefalitis y meningoencefalitis producida por la entamoeba histolítica y por Strongyloides stercolaris, que producen encefalitis y meningoencefalitis. Y otros síndromes, por ejemplo el síndrome febril, que generalmente es por Giardia lamblia. También le siguen los enterovirus vermiculares, el blastocystis, y el síndrome anémico. El síndrome anémico es el Ancylostoma duodenale, el Necator americanus, el Strongyloides stercolaris, la Giardia lamblia, la entamoeba histolítica, Diffilobotrium, etc. Y los factores que inciden en la gravedad de la infección son: primero es la especie de parásito, segundo la intensidad de la infección, tercero la evolución clínica de la infección,
Cuarto, la interacción de los parásitos involucrados con otras infecciones corrientes. Sexto, el estado nutricional de la persona que es portadora de esta parasitosis. Y por último, las condiciones socioeconómicas son todos los factores que inciden en la gravedad o no de la infección. Bueno, con respecto al diagnóstico, el diagnóstico de sospecha se hace en niños y adolescentes que presentan sintomatología compatible, adultos con iguales características, pacientes que presentan un cuadro de hipereosinofilia, pacientes que presentan cuadros alérgicos reiterados, pacientes que presentan déficit en medidas higiénico-dietéticas sanitarias, pacientes que presentan cuadros de inmunodepresión o deben someterse a inmunosupresión y provienen de zonas de alta prevalencia en parasitosis intestinal. ¿Sí? Esos son diagnósticos de sospecha. Bueno, cuando hacemos un diagnóstico de certeza, debemos hacer un aislamiento de los elementos parasitarios en un examen coproparasitológico con escobillado anal. Segundo, para tener un diagnóstico de certeza hay que hacer una eliminación de elemento compatible con parásito intestinal, hay que hacer un examen macroscópico parasitológico y se pueden ver quizás los gusanitos que son formas de hilitos blancos en el examen coproparasitológico. También la certeza se da cuando hay hallazgo de elementos compatibles con parásitos en un estudio histológico como la biopsia, o identificación de elementos parasitarios por utilización de anticuerpos monoclonales marcados con sustancias fluorescentes. Bueno, después tenemos el diagnóstico de laboratorio. El laboratorio general, hacemos un hemograma para evaluar si el paciente está seguramente va a estar anémico y con eosinofilia, es un marcador de laboratorio. Vamos a hacer un hepatograma donde vamos a ver aumento de enzimas hepáticas y de bilirrubina. Después hacemos un examen macroscópico parasitológico y un diagnóstico microbiológico, que sería un seriado de materia fecal, un escobillado anal o test de Graham. Tercero, estudio en fresco de materia fecal. Cuarto, diagnóstico es parasitológico de líquido duodenal. Quinto diagnóstico de laboratorio es el parasitológico de absceso. Sexto es la inmunofluorescencia directa con anticuerpos monoclonales. También tenemos el enterotest y el parasitológico de esputo y mucosa intestinal. Lo que más usamos acá en nuestra región es el escobillado anal con test de Graham y el laboratorio general con hemograma y hepatograma. Y el examen, por supuesto, coproparasitológico directo. La descripción de las características generales de algunos parásitos prevalentes. Bueno, vamos a ver la Yerba lamblia. Esto es Yerba lamblia y lamentablemente esto se transmite por lactancia materna. ¿Sí? Bueno, después tenemos la oxiuriasis, que es un agente etiológico. La hembra mide 1 centímetro de longitud, el aparato genital está muy desarrollado y el macho mide 0,5 centímetros y posee en el extremo posterior la espícula copulatriz. Y los huevos, que son blancos, transparentes, con un lado aplanado, doble membrana, con una larva en el interior, que tiene un tamaño de 50 a 25 micras. Bueno, esta es la hembra del Oxyurius. Este sería el macho del Oxyurius. Y estos serían los quistes. Bueno, con respecto a las Ascaris lumbricoides, es la parasitosis más frecuente que se encuentra y la más cosmopolita.
Es un nematodo intestinal de mayor tamaño. En su estado adulto, la hembra mide de 20 a 30 centímetros por 3 a 6 milímetros de diámetro, el macho de 15 a 20 centímetros de largo y de 2 a 4 milímetros de diámetro. Son de color rosado o blanco amarillo. Los huevos fértiles de forma oval o redondeada son de 60 micras y los huevos no fecundados tienen un aspecto alargado con protuberancias externas. Esto se ve, digamos, así son los gusanitos. Multiplíquenlo por millones, ¿sí? En la materia fecal del niño vamos a ver este tipo de... Esto es Ascaris lumbricoides. Es el más frecuente de todos. Y acá está el huevito, ¿sí? Bueno, vamos a ver la uncinariasis. El anquilostoma duodenale es este. Y el Necator americanum, que es parecido, que es este. Muy bien, eso es todo con respecto a parasitosis. Espero que les vaya bien en la vida y bueno, nos vaya bien a todos.